Buenas, bienvenidos a este espacio de diálogo, análisis y debate para la comunidad cubana en Estados Unidos y en Cuba. Mi nombre es Maricel Palacios y estoy acompañada por Lemis Tarajano. Preséntate, Lemis. Hola, soy Lemis Tarajano. Es un placer estar con ustedes. Un saludo. Muchas gracias, muy bien. Bueno, ambos nacimos en Cuba y ahora vivimos en Estados Unidos. Somos apegados a nuestras raíces, interesados en el porvenir de Cuba y Estados Unidos y sedientos de información de calidad en las áreas de la política, cultura, medio ambiente y sociedad en general. Hoy queremos conversar con un opositor al régimen cubano. Bueno, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Un poquito sobre Manuel Cuesta Morúa. Es un cubano que vive en la isla, en Alamar, para ser exactos. En pocas palabras, busca una transición pacífica hacia la democracia. Manuel representa al Partido Arco Progresista, un partido de corte socialdemócrata, que en el 2018 propulsó una serie de candidatos democráticos a las elecciones cubanas a delegados. El proyecto se llamó Otro 18 y, bueno, una vez más expuso la identidad represiva del régimen cubano, de la dictadura, cuando cientos de sus miembros fueron arrestados, detenidos y les prohibieron su participación en el proceso político cubano. Okay. Bueno, Manuel está lleno de historias, obviamente, y muchas cosas que contar, pero hoy específicamente nos queremos enfocar en 5 áreas. La primera, conocer un poco sobre él en el ámbito personal. Después, cómo es que él llega a la oposición. Queremos también tocar la democracia social desde una perspectiva cubana, un tema de mucha relevancia en la actualidad. Luego, el futuro, o sea, su proyecto, su propuesta 2020. Y para cerrar, un set de preguntas quizás un poco chistosas para verdaderamente conocer a Manuel. Así que, Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un inmenso placer desde acá, desde Alamar, desde La Habana, a Nueva York y a toda la Cuba posible. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya dijimos, queremos empezar un poquito con tu familia, conocerla. Sabemos que tienes un hijo. Y que bueno, si nos pudieras contar un poquitico sobre eso y específicamente cómo es que se sostienen las relaciones familiares dentro de un país donde has sido constantemente tachado como opositor y se te cierran muchas puertas profesionales y sociales. Sí, mira, muchas gracias. Sí, como todo buen cubano, tengo mi familia, pero también como muchos cubanos, mi familia está dividida. Tengo un hijo, 20 años, vive fuera, pero mantengo una excelente relación, es mi único hijo. Nos amamos profundamente, un amor de eso serio y siempre nos estamos comunicando. Esa es mi gran compensación. Y por supuesto uno resiente esa distancia, pero al mismo tiempo siente, dado mi caso, que trabajo en la oposición por los derechos humanos, por la democracia en Cuba, siento también cierta seguridad, porque el régimen ataca justamente a la familia, como ustedes muy bien saben. Trata de humillar, trata de amedrentar, trata de dividir. Y eso, pues, me sirve a mí de una compensación tremenda, de una tranquilidad inmensa, que mi hijo esté lejos y al mismo tiempo cerca. He tenido, sí, problemas con otros familiares. Tengo una sobrina que amo mucho. La trato de mantener a distancia justamente para protegerla. Eso me conduele, ella vive muy cerca de mí, justamente aquí en Alamar. Siempre me reprocha que no la llamo lo suficiente, como ella desearía, pero lo hago para protegerla porque en alguna que otra ocasión le han tocado la puerta para decirle cosas raras, como que probablemente yo la esté preparando para el futuro. Ella es muy joven, no es el caso, ella tiene otros intereses, pero sí piensa como piensa su tío. Pero ahí vamos, mi familia me une, mi pareja me apoya y tratamos de seguir haciendo las cosas. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿cómo es que llegas a la oposición? ¿Cómo es que decides meterte en esa candela, como se diría en buen cubano? Sí, salté a la candela allá por el año 1986-87. Fue el año en que me gradué. Recordarán que fue el año de la perestroika. Ustedes son muy jóvenes, hay otros jóvenes que no conocen eso, pero fue el año de la perestroika, un año antes, y nos llamó, y a mí me llamó poderosamente la atención cuál fue la respuesta
que dio el gobierno cubano, que dio Fidel, justamente, que era todo el gobierno cubano. Su respuesta fue cerrar todas las revistas que entraban del entonces campo socialista a Cuba. Me pareció absurdo. Justamente teníamos que montarnos en esa onda, en esa ola, y tratar de mejorar las cosas. Y por otro lado, Fidel Castro dijo que ahora sí, en aquella fecha, se iba a comenzar a construir el socialismo en Cuba. Y todos nos miramos, nos dijimos, bueno, y entonces hasta ahora, ¿qué estábamos haciendo? Desde 1961, que fue cuando se proclamó el socialismo en Cuba, ¿qué estaba pasando y qué estábamos haciendo? Su reacción fue totalmente conservadora y nosotros preferimos seguir adelante, pero con la idea progresista, obviamente. A partir de ahí luego empecé a trabajar en varios lugares, traté de estudiar historia, el derecho, rectifico, yo me gradué de historia, traté de estudiar derecho, no me dejaron, empecé a trabajar en el Museo de la Ciudad, La Habana Vieja, y ahí me expulsaron en 1991 porque yo dije que ya no iba a militar más en la Unión de Jóvenes Comunistas. ¿Y por qué? Recordarán también, ustedes siguen siendo muy jóvenes todavía para recordar aquella fecha, pero en 1991 Irak invade Kuwait y todas aquellas enseñanzas que nos habían dado de que los grandes tragándose a los pequeños, el imperialismo contra el que había que luchar, nunca concitaron una respuesta inmediata y fuerte de Fidel Castro. Esa fue la gota que llenó la copa y salté, no al vacío, sino a seguir luchando por la democracia. Y por supuesto, eso supuso todo lo que viene después. Amenazas, intimidación, arrestos y todo lo que caracteriza la labor del gobierno contra aquellos que tratan de buscar una Cuba mejor y una Cuba democrática. Gracias, Manuel. Sí, nos estabas contando, además, que bueno, te resultó toda esa respuesta de Fidel de un cinismo tremendo y además te picó cerca porque tengo entendido que tú estudiaste historia en estudios asiáticos, hablas chino, entonces estás bien preparado para entender toda esa área y más. Definitivamente. Definitivamente. Y toda aquella región, Medio Oriente, Asia, África, fue, digamos, como que objeto del imperialismo, una presa del imperialismo. Y de pronto, desde Cuba, estaba luchando, dicen ellos que todavía siguen luchando contra el imperialismo norteamericano, de pronto no entendimos nunca que no hubiera habido una respuesta real, concreta de apoyo a un pequeño país, como lo es Cuba, que se llama Kuwait, muy rico, pero al fin un país que lucha por su independencia y que debió haber sido defendida en aquel momento por toda la cúpula cubana. Manuel, otro tema que Maricel me instruyó que queríamos hablar, y para mí en extremo importante es ¿por qué la democracia social o la socialdemocracia para Cuba? O sea, esto es un tema súper relevante ahora. ¿Y cómo se diferencia la socialdemocracia del sistema que actualmente lleva el régimen cubano que se titula socialista? Esa es la clave, ¿no? La pregunta para muchos de nosotros era, está bien, trabajemos, luchemos por la democracia, pero ¿de qué perspectiva? Y en ese sentido, el pasado siempre te marca, las enseñanzas te marcan. Yo fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, aunque renuncié a la Unión de Jóvenes Comunistas, justamente porque no vi que se estaba representando la sensibilidad y los problemas sociales que se enfocaban en aquella época. El socialismo debía ser, digamos, como que repensado, reanalizado. Y toda la reacción y toda la respuesta del gobierno cubano fue conservadora. La pregunta era, ¿teníamos que saltar a la derecha? Definitivamente no. Por eso seguimos el camino de la socialdemocracia. Y yo me uní en aquel momento a un pequeño grupo que se llamó Corriente Socialista Democrática Cubana, que lideraba en aquel entonces un buen amigo, ya no sé cuál ha sido su destino actual, Rolando Prat Páez, y allí discutimos muchísimo cuál era la vía a seguir. Y nos descubrimos en la historia. La socialdemocracia era, y yo creo que sigue siendo, la manera
natural en que la historia, la cultura y las luchas cubanas responden a las necesidades del país. Pero una socialdemocracia que auténticamente asuma los valores de la socialdemocracia. Y aquí empiezan las diferencias y aquí empiezan las preguntas. Bueno, el gobierno cubano siempre ha hablado de socialismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo tengo 3 diferencias clave. Primero, sabemos exactamente que no hay peor enemigo del comunismo que la socialdemocracia. Eso está desde toda su historia. En Alemania, por ejemplo, la cuna de la socialdemocracia, junto a Austria, los peores enemigos de los socialdemócratas eran los fascistas por un lado y los comunistas por otro. Pero si hacemos un giro y caemos acá en el trópico, en Cuba, al inicio de las guerras de independencia, al inicio de la independencia cubana, por allá por el siglo XIX, hubo una corriente representada por Diego Vicente Tejera y hubo una corriente representada por Carlos Baliño. Carlos Baliño representaba la corriente socialista hacia el comunismo. Diego Vicente Tejera representaba la corriente socialdemócrata hacia las libertades individuales. Y yo tengo una frase que vivo con ella permanentemente. Diego Vicente Tejera dijo: todo socialista cubano tiene que ser liberal en lo político. Y es aquí donde comienzan las grandes diferencias. Para la socialdemocracia, las libertades fundamentales están inscritas en su visión política y en su práctica política. Derechos humanos, libertades fundamentales, libertad de expresión, de asociación y reconocimiento al pluralismo político. Para un socialdemócrata, y aquí viene otro elemento importante, la economía de mercado es un elemento fundamental. Convive con la propiedad privada. Pero lo que trata de decir un socialdemócrata es: economía de mercado sí, sociedad de mercado no. Los bienes sociales, la cultura, la educación, no deben pasar por el mercado. Pero el mercado es el que debe alimentar las relaciones productivas en una sociedad compleja y avanzada. No pelearse con las gallinas de los huevos de oro. Ese es un credo fundamental para cualquier socialdemócrata y para cualquier democracia social. La convivencia entre distintas formas de propiedad es clave. Y hay otras diferencias que me parecen importantes. Un socialdemócrata no encarcela a sus adversarios políticos. Un socialdemócrata dialoga con sus adversarios políticos en el Parlamento, en el espacio público, a través de la prensa, en las academias, discute respetando el derecho a los otros también a existir en el mapa político. Eso no lo hace un régimen socialista, eso no lo hace un régimen comunista. Yo creo que por aquí hay importantes diferencias que marcan el camino, la vía que trata de construir Arco Progresista. Y eso me trae a la siguiente pregunta. Hablemos del futuro de Cuba, tu visión, que es compartida con muchos otros. Cuéntanos sobre el proyecto 2020, que tengo entendido que parte del proyecto Otro 18, pero va más allá incluso. Sí, definitivamente hay un vínculo que no parece muy evidente entre Otro 18 y la propuesta 2020. El vínculo es la Constitución y el uso de las herramientas legales que la Constitución cubana le permite a los cubanos. ¿Sabes? La mentalidad básica de nosotros es bajar por la calle Paseo, llegar a la Plaza de la Revolución, decirle a los que están ahí: hemos llegado nosotros, es hora de que ustedes se vayan. Esa es la mentalidad en la que nos han educado, no la mentalidad del proceso político. Otro 18 trató de utilizar las herramientas legales que permiten a los ciudadanos, pues, trabajar por el cambio político en el país. Y fue exitoso en ese sentido, porque demostró, obviamente, que la gente, cuando encuentra un espacio político para canalizar sus ideas, sus inquietudes y sus necesidades, puede utilizarlo. Y en ese sentido, nosotros logramos que muchísimos candidatos, más de 172 candidatos, en la 136 de ellos fueron directamente reprimidos, pero más de 172 candidatos
ciudadanos dijeron: estamos dispuestos a echar la pelea por la democratización desde abajo. Ese fue nuestro camino. De ahí surge la propuesta 2020, con una ambición más amplia. Una ambición ya no solo de presentar candidatos, sino de reformar la Constitución para, desde la Constitución misma, llegar al Estado de Derecho y a la democratización. Y una cosa clave, desde abajo, desde la ciudadanía, de una manera en que los ciudadanos asuman y entiendan que son la soberanía y que son la fuente del poder, que coloquen a los ciudadanos de frente al Estado, no como servidores del Estado. Hasta ahora, la visión que ha introducido el gobierno cubano es de la que los ciudadanos están al servicio del Estado y al servicio de la revolución. Así nos criaron y esa ha sido la mentalidad con la que se ha abierto el juego y el espacio político en Cuba. Nosotros tratamos de hacer una inversión. Por eso trabajamos sobre el criterio de la soberanía. Y hemos montado desde la propuesta 2020 lo que llamamos mesas de iniciativa constitucional. Reuniones de pequeños formatos en las comunidades y en los barrios, donde la gente propone cuáles son las reformas que debe tener la Constitución y al mismo tiempo la gente se prepara como ciudadano. Porque la democracia es un ejercicio práctico, no es necesariamente un ejercicio o exclusivamente un ejercicio teórico. Esa es una de las bases fundamentales de esta propuesta. La otra es, bueno, convertir las propuestas en una propuesta política, porque no se puede quedar solo en un ejercicio de intercambio intelectual, de comentarios, de inquietudes. La gente pregunta, una vez que hagamos esta propuesta, ¿qué puede pasar con ella? Bueno, lo que estamos haciendo es también recogiendo firmas dentro de una de las plataformas de la propuesta 2020, que se llama Cuba en Plural. Recogemos firmas para llevar adelante reformas apoyadas desde abajo, desde la ciudadanía, para tratar de cambiar la Constitución y hacer dos cosas clave: abrir el juego hacia el Estado de Derecho y al mismo tiempo recuperar la soberanía de todos los ciudadanos, de que los ciudadanos se sientan los dueños del país. Cuba es de los ciudadanos. De hecho, hablamos en plural, hablamos de ciudadanía, no exclusivamente del pueblo, no necesariamente del pueblo, porque se presta mucho a la manipulación de los populismos y de las dictaduras. Y me estabas comentando en específico un proyecto muy interesante que se trata de una propuesta de todas las que salieron de las mesas democráticas, que es la propuesta por cambiar la Constitución basada en el artículo de la Constitución 227, que si tú consigues 50.000 firmas, puedes presentar un proyecto de ley para el cronograma legislativo y cambiar, creo que en tu objetivo es cambiar el artículo 5 de la Constitución. Y ya tienes, me decías, 30.000 firmas o más de 30.000 firmas. Tenemos más de 30.000 firmas ya en esta propuesta, que tiene varios componentes, pero el eje clave es cambiar el artículo 5 de la Constitución. Ese que dice que el Partido Comunista es único, fidelista, martiano, marxista-leninista. Es una mezcla ahí, es un ajiaco raro, es un ajiaco muy raro, pero que trata de decir: nosotros somos la hegemonía en Cuba. Todo lo demás es posible. Si quieres hablar de Martí, habla de Martí. Si quieres hablar de Fidel, habla de Fidel. Si quieres hablar del marxismo y del leninismo, habla de todo lo que quiera, pero el control y la hegemonía lo tenemos en este partido. Eso no puede seguir siendo. Eso no responde a la pluralidad y a la diversidad de la sociedad cubana. Y mucha gente ha afirmado. Una de las ideas fundamentales con las que trabajamos es con la idea de que los cubanos sí tienen interés en la política y en el pluralismo. ¿Sabe? La idea es que a los cubanos nos interesa comer, gozar, la maraca, la playa y vestirnos bien. Los cubanos no tienen otros intereses. No es este el caso. Y hemos demostrado con más de 30.000 firmas de que muchos ciudadanos quieren cambiar el artículo 5 de la Constitución. Y otros tantos artículos también, pero este es el fundamental. Manuel, y una pausa. ¿Podrías decirnos un poquito, comentar más sobre la demográfica de estos cubanos? Exactamente, mujeres, jóvenes,
trabajadores? ¿Qué tipo de cubanos son los que se están motivando e involucrando en este activismo? Para mi gusto, muchas mujeres están incluidas en este activismo a lo largo y ancho del país, pero hay gente muy joven también. Básicamente los colectores de firmas, los que recolectan las firmas en los barrios, en las comunidades, son gente joven que tienen tiempo, dinámica, agilidad mental y saben cómo llegar y tocar las puertas. Tienen toda la flexibilidad que no tienen los mayores. Yo trato de como que conectarme con esa energía juvenil, de modo de que se me pegue algo, ¿no? De lo que los jóvenes hacen y de lo que los jóvenes caminan. Pero básicamente muchas mujeres, muchos jóvenes y claro, también gente de todas las edades. Porque aquí están firmando cubanos dentro y fuera. Tratamos de insistir en que firmen aquellos que crean que pueden aportar a las propuestas que salen de la isla, no solo a las propuestas que salen desde el exilio. Todos los cubanos tenemos derecho, vivamos donde vivamos. Nueva York, Miami, Madrid, Estocolmo. Hay cubanos también en Sydney, Australia. Hay cubanos por doquier y todos tenemos derecho. Cubanos y cubanas, me gusta decir. Pero creemos, y ha sido importante, que todos entiendan que los cambios tienen que darse en la isla y que todos debemos apoyar a eso. Y ahí ya tenemos más de 30.000. Nos sentimos contentos. Una minoría política constitucional le llamaría yo a este esfuerzo. Estábamos hablando también que la contradicción que hay en la Constitución. Tienes el artículo 227 que le permite al ciudadano buscar estas firmas y plantear el proyecto de ley. Una idea muy parecida a la del proyecto Varela, con la diferencia que en los tiempos del proyecto Varela no eran 50.000, eran un poquito menos, entonces lo hicieron más difícil, eran bastante menos. Y a pesar de que le da este derecho a los ciudadanos, a la misma vez en el artículo 4 y 5 de la Constitución dice que el socialismo es irrevocable, que la hegemonía del partido es única. Entonces, me estabas contando que quieres crear con esta idea nuevamente una especie de crisis constitucional, demostrar la contradicción entre lo que ellos piensan que es inamovible y lo que realmente significa el poder del pueblo. Claro, muchas preguntas vienen por ahí. Los que se han leído la Constitución dicen, bueno, ¿qué sentido tiene que recoja 50.000 si el artículo 4, reforzado por el 229, te dice que el socialismo es irrevocable? Y justamente lo que queremos es alumbrar, por un lado, esa contradicción constitucional, porque el gobierno se instaló él mismo en esta contradicción. No lo instaló nadie. El gobierno dijo, ustedes pueden cambiar la Constitución y al mismo tiempo ustedes no pueden cambiar la Constitución. Bueno, ese es un problema que el gobierno creó y es un problema y es un asunto que nosotros debemos tratar de primero mostrar, hacerlo visible. Segundo, hacer la pregunta clave: ¿en dónde reside la soberanía? ¿En el pueblo, en los ciudadanos o en el Partido Comunista? Eso tiene que ser solucionado. Ese nudo hay que cortarlo. Y justamente lo que queremos es generar esa, digamos, cifra crítica de ciudadanos diciendo la soberanía somos nosotros, la soberanía somos nosotras. Y por lo tanto, toda la Constitución tiene que partir de nuestras necesidades y nuestras inquietudes y de lo que pensamos que debe ser Cuba y debe ser el país. Y ahí, en esa contradicción constitucional, creada desde la ley y amparada por estos artículos, creemos que se puede ir construyendo y caminando a la democratización de la sociedad, involucrando a los ciudadanos, porque hay que hacer propuestas a la altura de los ciudadanos, no propuestas a la altura de los héroes. Los ciudadanos quieren participar, pero al mismo tiempo quieren seguridad. Los ciudadanos quieren participar, pero los ciudadanos tienen familias que proteger. Y la Constitución les protege. Y le estamos diciendo, el artículo 227 te protege, usted es un actor legítimo y usted es el soberano. Súmese, conéctese y vamos a cambiar el país de la ley a la ley hacia el Estado de Derecho. Manuel, ¿qué tú le dices a los cubanos que están desesperados, como ya tú has reflejado, y que demandan libertad ya, quizás a través de un movimiento masivo de protestas, de rebelión, y que pueden pensar que tu idea es demasiado académica y lenta? O sea, este proceso constitucional, ¿cuál es tu respuesta hacia esa?
Mi respuesta es lo siguiente. Primero, por la historia de Cuba, los ciudadanos se suman mucho más a aquellos que les protejan. No se suman a aventuras que puedan ser, que no tengan un destino claro y seguro. Nada te asegura el futuro, pero siempre buscamos más seguridad. Lo segundo que le diría es que lo importante de una oportunidad histórica como esta es poner al ciudadano como centro de la definición del futuro de Cuba, no solamente a las élites. Lo tercero que le diría es que la experiencia de las movilizaciones masivas no necesariamente llevan a la democratización. Ahí está el caso de Venezuela. Las protestas masivas pueden ser ahogadas por la represión y no llevar a la democracia. Pero ahí también está el caso de Egipto. Protestas masivas y hoy no tienen una democracia, lo que tienen es una dictadura reinstalada. De modo que la vía más eficaz es la vía sistemática y continua de poner al ciudadano en el centro, utilizar mecanismos racionales y utilizar la propia Constitución para legitimar la acción de los ciudadanos hacia el cambio democrático. Venezuela demuestra que no hay salida por ahí. Egipto demostró que la aparente salida tampoco lleva ahí. Sudán también en África demuestra que pueden haber muchas rebeliones, pero que la élite que controla las riendas del Estado tiene mucha capacidad para reinventarse y ahogar las aspiraciones de aquellos que protestan. Y ciertamente yo creo que la lucha pacífica debe ser a través de medios pacíficos, no de medios que convoquen a la violencia del Estado, sino que convoquen y neutralicen esa violencia del Estado. Súper interesante análisis. Muchas gracias por compartir, Manuel. Una cosita que quisiera recalcar es mencionar que tanto cubanos dentro como fuera de la isla se pueden involucrar en la firma de estas peticiones del Proyecto 2020 y esas cosas. ¿Cómo es que fuera de la isla se puede involucrar un cubano? Un cubano fuera de la isla puede entrar a la página a Change.org, buscar Cuba en plural, y ahí le va a salir la propuesta y va a ver de que hay ya muchas firmas. Y les vamos a poner el link. Creo que le pondremos el link, sí. Ok, muchas gracias. Se puede involucrar de esa manera. O un cubano también fuera de la isla puede ayudarnos a crear un ambiente de liberación ciudadana. La ciudadanía es de liberación. La ciudadanía es conversación con otros ciudadanos en un ambiente, si se puede, plural, donde se intercambien ideas y donde la razón no sea ahogada por las emociones y la emotividad política, donde todos los argumentos se contrasten entre uno y otro. Y una de las cosas que estamos tratando de convocar a la gente a que nos acompañe en este esfuerzo de reunir ciudadanos cubanos y cubanas y conversar sobre temas constitucionales, hacer propuestas, ponerlas en las redes, apoyar la idea de que Cuba se puede construir a través de una gran conversación nacional en que participemos todos. Yo creo que eso es una otra manera en que nos pueden ayudar los cubanos que están fuera. Nosotros lo estamos haciendo desde dentro, en un clima de represión, como ustedes conocen muy bien, tratando de convencer a la ciudadanía, de decirles, mira, después que vengas del mercado, de la bodega, con tu vecino te puedes sentar. Aquí tenemos estas hojas que guían más o menos la conversación y queremos hablar de tus derechos y de tu soberanía y de cómo tú te puedes involucrar en el cambio. Porque tu mesa, lo que se pone en la mesa de tu casa para comer, depende mucho, por lo menos en Cuba, de las libertades que tú tengas. De manera que vincula una cosa con la otra y trabaja con nosotros. Y yo creo que muchos cubanos podrían ayudarnos desde fuera, dentro, desde cualquier latitud, a impulsar esta propuesta 2020. Ya se está acabando el año 2020, de modo que queremos tener una cifra crítica porque esta propuesta va a continuar en el 21. Esto es un proceso político, no es una cuestión de la noche a la mañana. Ave María, cuánto entusiasmo. A ver, entonces, continuemos con eso. Vamos. Quería preguntar,
Si tuvieses la oportunidad de vivir en una Cuba donde los partidos políticos fuesen posibles y hacer una campaña electoral, sabemos que son muy electrizantes, muy dinámicas, ¿qué música escogerías para tu campaña electoral? Mira, yo tengo, sabes, un registro musical muy amplio. La música cubana tiene también un registro muy diverso. Y ya yo he estado pensando, yo tengo un amigo músico aquí, que es un mezclador increíble, David de Ondi se llama, es mi amigo personal y es un mezclador excelente. Y ya he pensado en que él me mezcle trova santiaguera con trova actual, timba y rumba, con un beat detrás, porque el jazz a mí me encanta, y que de ahí salga una música que todos los cubanos podamos de alguna manera conectarnos con ella y que nos recuerde que estamos trabajando por esa mezcla musical, llevarla a la mezcla en la política y en la diversidad del campo y del campo político y de la democracia y la pluralidad. Somos plurales por los ritmos, debemos ser plurales en la política, debemos ser plurales en la sociedad y en la diversidad. Y esta mezcla me parece que va a marcar un buen ritmo musical, y ya le voy a pedir a David que se prepare, porque yo creo que la transición está casi acompañando de alguna manera. Ok, buenísimo. Entonces, a ver, continuemos con esta onda un poco más ligera. Ahora que Lemmy y yo, entre él y yo, vamos a hacerte vamos a darte dos opciones y tú vas a tener la libertad de escoger una respuesta o ninguna, o exponer la propia tuya. Ok, así que vamos a ver, empieza tú, Lemis. Empiezo yo, ok. ¿Coca-Cola o Materva? Nada con gas. Mucho. Ok, juguito entonces. Mucha juguito. fruta. A ver, esta te va a poner a ti. Pero dije que pusiéramos batido de mamey. Esta medio que se correlaciona un poco con lo que ya mencionamos de la música, pero a ver, ¿jazz o timba? Yo creo que la mezcla de ambas me parece bien. Díselo a David de Ondi, ¿ok? Así mismo te lo diré. ¿O montaña? La montaña. Ahí sí soy binario. Prefiero la montaña y el verde, menos la playa. Aunque vivo cerca de la playa, ¿no? Ay, qué envidia. Bueno, a ver, ¿mango o tamarindo? Yo prefiero el mango. Ah, más dulce, ok. ¿García Márquez o Vargas Llosa? Mira, ahí me la pusieron ustedes un poco dura, definitivamente, ¿no? García Márquez me ayudó a entender desde la literatura a Cuba. Vargas Llosa me ayudó a entender cómo la literatura se puede poner a servicio de la libertad desde América Latina. Y yo creo que si tengo que escoger, yo voy con Vargas Llosa, definitivamente. ¡Yes! No, incluso no necesariamente por el sentido político. No, para nada. Sí, no, a mí Vargas Llosa me gusta más el estilo de escritura, menos... bueno, eso es otro tema, en otro momento. Eso es lo tema. ¿Pelota o parchí? La pelota. ¿La pelota? Ah, ok. La pelota. Aunque no es mi deporte preferido es el baloncesto, ¿no? Ah, ok. Yo nunca lo he jugado, así que no sé. Yo en Cuba lo traté, pero para que apareciera una pelota de baloncesto era imposible. Así mismo. Y los terrenos aquí están todos destruidos, ya no se puede practicar, es complicado. A ver, ¿perro o gato? El perro. El perro. ¿Wilfredo Lang o Víctor Manuel García? Wilfredo Lang. Wilfredo Lang, definitivamente. ¿Películas de acción o de drama? Películas dramáticas, porque las películas dramáticas me conectan con algo que a mí me parece muy importante, que es la psicología de los personajes. Siempre en el drama hay mucha psicología y diversidad de riqueza. Prefiero el drama a la acción. Ya. Y ahora aunque no soy nada dramático en lo personal, ¿eh? La más seria de todas ahora, ¿chinas o cubanas? Cubanas. Sí. Cubanas. Me imagino, ya Cubanas, las películas cubanas
siempre, las películas cubanas siempre hacen reír. De alguna manera siempre te convocan a la risa y eso es muy importante. Yo creo que Maricel no se refería a las películas, pero... A las féminas. Pero bueno, no importa. ¡Anda! Pero bueno, definitivamente cubana, definitivamente. Estas preguntas se interpretan como tú quieras, a como venga, así que... Para que quede en el récord. Registro amplio, interpretación amplia, del cine a la fémina, todo está bien. Bueno, Manuel, ha sido un gusto muy grande, como siempre se aprende mucho de ti. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que lo podamos repetir pronto con otros temas que tú dominas muy bien. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y creo que esta es una oportunidad que debemos explorar mucho más para conversar. ¿Cómo no? Gracias. Está bien. Bueno, nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao.